Hola a todos, una vez más, sean bienvenidos al curso de análisis de datos con Python. En esta sección aprenderemos a crear gráficos de líneas. Para crear gráficos de líneas podemos hacerlo de la siguiente forma. Primero vamos a importar nuestra biblioteca de pandas. ¿Ok? Vamos a crear dos listas, names y grades. Vamos a crear una nueva variable que va a combinar estas dos listas. Para ello utilizamos la función zip. ¿Ok? Combinamos estas dos listas. Creamos nuestro data frame utilizando la función data frame de pandas. Utilizamos como fuente de datos nuestras listas combinadas y en el parámetro columns vamos a definir una lista con el nombre de las columnas que tendrá nuestro data frame. Enseguida vamos a emplear este comando porcentaje matplotlib inline. Este comando se utiliza en entornos de Jupyter Notebook para asegurarse de que los gráficos generados con matplotlib se muestren correctamente en el notebook. Finalmente, vamos a graficar nuestro data frame que la función df.plot nos permite generar un gráfico utilizando el data frame que estamos seleccionando. Ahora, el tipo de gráfico dependerá netamente del contenido de nuestro data frame, pero comúnmente se utiliza un gráfico de líneas o barras. De hecho, nosotros podemos ejecutar esta celda de código comentando esta línea. Esto solamente utilizamos para asegurarnos que el gráfico se ejecute correctamente en el notebook. Ejecutamos esta celda de código y vemos cómo se acaba de generar nuestra, eh, nuestro gráfico de líneas con la información de las calificaciones en el eje y cada uno de los puntos, en este caso, que se encuentra por este lado, ¿ok? Vendría a ser la calificación de cada una de las personas que hemos eh, definido en nuestro data frame, ¿ok? Enseguida, nosotros podemos personalizar el gráfico de una manera más sencilla. Para ello, vamos a importar la biblioteca de matplotlib, pyplot, y le vamos a asignar el nombre de PLT, el alias de PLT. Ok, vamos a utilizar la función annotate de matplotlib. En este caso, vamos a introducir como parámetros lo siguiente: display text, que será el texto que queremos mostrar para la anotación dentro de nuestro gráfico. En este caso, hemos definido como display text my annotation. ¿Ok? El siguiente parámetro, eh, que es xy, ¿ok? Que contiene, como ven, una tupla. Son las coordenadas del punto de los datos que queremos anotar. En este caso se ha definido como 1 y eh, a y se ha definido como el máximo valor que tiene la lista de la eh, columna grades. ¿Ok? El tercer parámetro, x, y, coords, establece el sistema de coordenadas que se utiliza para anotar el punto de datos. Esto se puede configurar por separado para x e y. En este caso, estamos definiendo como access, fraction y date. El último parámetro, textcoords, establece el sistema de coordenadas que se utiliza para colocar el texto. Vamos a ejecutar esta celda de código
y veamos qué es lo que sucede. Como podemos ver, a nuestro gráfico le hemos añadido una anotación que se encuentra en esta parte. ¿Ok? Ahora, la posición de nuestra anotación en este caso depende de los parámetros que hemos definido dentro de nuestra función annotate de, de matplotlib. ¿Ok? Adicional a esto, nosotros podemos añadirle, por ejemplo, una flecha. ¿Ok? Dentro de nuestro código vamos a añadir el parámetro arrow props. En este caso vamos a definir que tendrá el color negro y tendrá un ancho de 0.05. Adicional a esto, estamos modificando las coordenadas de nuestro texto, de la anotación que vamos a introducir dentro de nuestro gráfico. Veamos qué sucede si ejecutamos esta celda de código. Ok, como vemos, el texto se ha movido, se ha cambiado de posición para dar espacio a la flecha que acabamos de crear anteriormente con las coordenadas que habíamos definido, se encontraba por este lado. ¿Ok? Finalmente, otra forma más profesional de utilizar Matplotlib es de la siguiente forma. Primero, vamos a importar la biblioteca de Matplotlib. ¿Ok? Nuevamente, importamos la biblioteca de pandas. Creamos el mismo data frame. Estamos creando el mismo data frame. Y para graficar únicamente para crear el gráfico inicial que teníamos, simplemente vamos a ejecutar esta celda de código, esta línea que es plt.plot y como parámetro vamos a introducir el nombre de la columna que deseamos visualizar, en este caso la columna grades. Ejecutamos esta celda de código y vemos que el gráfico que acabamos de obtener es exactamente igual al primero que graficamos directamente con la función plot. ¿Ok? Adicional a esto, nosotros vemos que eh, los puntos de corte, ¿ok? En este caso, eh, muestran un número. ¿Ok? Estos números hacen alusión al, al número de elemento que se encuentra dentro de la lista. Es decir, el primer punto cayó, no recuerdo en qué punto, en el punto 76. El segundo punto cayó en el punto 83 y así sucesivamente. Ahora, a nosotros nos interesa ver a quién pertenece realmente esa calificación. Para ello, voy a comentar esta celda de código y voy a liberar esto. Para ello, dentro de la función plot, podemos definir como eje X los nombres de cada uno de los integrantes o de los estudiantes y como parámetro en el eje Y vamos a definir las calificaciones. Veamos qué es lo que sucede al ejecutar esta celda de código. Como podemos ver, acaban de aparecer el nombre de los alumnos a quienes pertenecen estas calificaciones. ¿Ok? Enseguida, nosotros podemos añadir, mm, podemos darle otro formato a este gráfico. Por ejemplo, eh, podemos añadirle marcadores, podemos definir
el tipo de línea. En este caso, vamos a agregarle los siguientes parámetros para agregarle un marcador que nos indique el punto donde cae cada una de las calificaciones. Podemos añadirle un marcador utilizando la letra O. ¿Ok? Podemos definir un estilo de la línea, en este caso con guiones. Podemos definir el color de la línea, en este caso color rojo, y podemos asignarle un nombre a la serie, en este caso calificaciones. Este nombre se utilizará eh, como la descripción dentro de la leyenda del gráfico. Veamos qué sucede al ejecutar esta celda de código nuevamente. Como vemos, adicional a lo que ya habíamos hecho, que era añadir los nombres de los alumnos, se han añadido marcadores en la gráfica. El color de la gráfica en este caso se modificó al color rojo. El tipo de gráfico son líneas entrecortadas, ¿ok? Tal como lo habíamos definido. Adicional a esto, podemos añadirle, eh, por ejemplo, utilizando la función xLabel, podemos asignarle un título al eje X. ¿Ok? Utilizando la función glabel, podemos asignarle una etiqueta, más que título, es una etiqueta al eje Y. Asimismo, podemos añadirle un título como tal al gráfico, un encabezado, y podemos añadirle una leyenda. En este caso, eh, para ubicar la leyenda, podemos definirlo con el parámetro loc. En este caso, vamos a decirle que lo ubique en la ubicación inferior de la parte derecha, por este lado. ¿Ok? Para ello utilizamos lower right. ¿Ok? Veamos cómo queda nuestro gráfico al ejecutar esta celda de código. Como podemos ver, nuestro gráfico ya se encuentra un poco más profesional. Uno que sea, además de añadir marcadores dentro de nuestro gráfico, modificar el estilo, el tipo de líneas, el color de las líneas, se ha añadido eh, una etiqueta al eje X. ¿Ok? En el eje Y también tenemos una etiqueta, se añadió el título del gráfico y asimismo tenemos una leyenda dentro de nuestro gráfico que nos indica qué es lo que se está, qué es lo que se está representando en la gráfica, ¿no? Recordemos que el nombre de la leyenda dependerá del parámetro label que coloquemos dentro de nuestro código. Muy bien, espero que esta sesión haya sido de su agrado. Los espero en la siguiente sesión. Muchos éxitos a todos.